Número 7, por favor, si gustan tomar asiento. Y bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es Teresa Menqueli Pérez. Tengo el honor de moderar esta mesa en compañía de los ponentes y el secretario que nos acompañan. Y bueno, me voy a atrever a hacer una metáfora, aprovechando que ya se viene la hora de la comida. Vamos a hablar un poco de divulgación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es solo una pequeña muestra del gran trabajo que se ha venido realizando, cómo se han venido sumando esfuerzos. Y bueno, es como hemos visto en todo el encuentro, esta preparación de un delicioso pastel, un riquísimo postre entre México y Francia. Y ahora vamos a hablar de esa cerecita del pastel o de la fruta que más les guste, el chocolate, el betún, que les apetezca, que tiene que ver con el tema de la divulgación. Todo este trabajo, que es impresionante, es titánico, pues tiene que ser dado a conocer a los grandes públicos. Y el día de hoy en esta mesa se van a presentar 3 propuestas y 3 trabajos que han tenido también esta finalización de divulgación hacia el gran público. Entonces quiero presentar el título de la mesa, que es precisamente Innovación y uso de tecnología en la divulgación del patrimonio cultural. Me acompañan en la mesa el maestro Ángel Mora y nuestro querido secretario, Roberto Aguerrevere Salido. Presento primero a nuestro secretario para dar después paso a la primera ponencia. 2 ponencias van a ser virtuales. Nos están acompañando desde Estados Unidos, de la Universidad Merced, California, y la otra se van a conectar desde el Centro INA Michoacán. Y nuestro querido maestro Ángel Mora, presente. Nuestro secretario es Roberto Aguerrevere Salido. Él es ingeniero civil con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Seismic Design of Buildings en el Instituto de Earthquake Engineering, and Engineering Seismology, y es maestro en planificación regional y urbana por la École Nationale des Ponts of Chassé. Usted me corregirá la pronunciación, ya que él tiene más habilidades lingüísticas en español y francés. Y nos hace favor precisamente de apoyarnos en la mesa por si se llegaran a presentar preguntas tanto en español como en francés. Durante más de 30 años ha colaborado en el Instituto Mexicano de Transporte, del cual llegó a ser director general, y actualmente es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, así como de la Asociación Mundial de Carreteras. Pues les pido un cordial aplauso para la mesa y los ponentes. Y pues le cedo la palabra al secretario precisamente para presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Manuel Dueñas, quien nos presentará la reconstrucción en 3D y su impacto en la renovación museográfica y el caso del sitio arqueológico La Quemada en Zacatecas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y pues gracias por seguir aquí en este encuentro tan importante. El Manuel de Jesús Dueñas García, nuestro primer ponente de esta mesa, es arqueólogo con un doctorado en Humanidades Interdisciplinarias por la Universidad de California, Merced, y se especializa en análisis espaciales. Su experiencia incluye el uso de tecnologías digitales aplicadas a la gestión del patrimonio, como sistemas de información geográfica, fotogrametría, matría y LIDAR. Su enfoque en la arqueología de Mesoamérica se refleja en sus investigaciones sobre la frontera septentrional de esta región, donde dirige el proyecto arqueológico Cerro de En Medio en Aguascalientes, México. Ha colaborado con diversas instituciones nacionales e internacionales como el INA, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, gracias, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Padua en Italia, el proyecto UNESCO en Çatalhöyük en Turquía y el Museo de Bornholm en Dinamarca. En estos lugares ha desempeñado roles como investigador, programador, operador de equipo e instructor en cursos relacionados con arqueología, sistemas de información geográfica y patrimonio digital. Con ustedes, el maestro
Manuel de Jesús Dueñas. Muchas gracias por esa presentación y muchas gracias por la invitación también. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme que esto se ve en pantalla completa. Correcto, sí se ve. Sí, perfectísimo. Pues bueno, este es el trabajo que vengo a presentarles y sin más rodeos vamos a entrarle. De lo que quiero platicar hoy con ustedes en este marco de colaboración y presentaciones sobre el patrimonio es primero de las tecnologías de representación arqueológica de 3D. De particularmente estas reconstrucciones, estas imágenes virtuales que podemos crear ahora gracias a las nuevas tecnologías. Voy a hacer énfasis en la documentación. Hay varias partes de este proceso que también valdrían la pena discutir, pero tal vez tomen mucho tiempo. Entonces, y usualmente esta parte de la documentación es se salta, se evita, ¿no? Por muchas razones, porque es tal vez la parte más aburrida, pero de nuevo es una de las partes más sustanciales de estos procesos. Les voy a platicar de este modelo de argumentación arqueológica. Es una propuesta que seguimos para el caso de estudio de la quemada. Voy a reiterar esto en su momento, pero no es el único modelo que se puede utilizar. Voy a hablar un poquito de otro también, pero sin embargo es el que utilizamos específicamente para el caso de la renovación de la museografía, de la propuesta museográfica del Museo de Sitio de la Quemada en Zacatecas. Y al final haré algunas reflexiones al respecto a través de lo que aprendimos en el camino. Entonces, ¿por qué es tan importante la documentación en una reconstrucción virtual, verdad? Esto ya se viene trabajando y platicando desde bastante tiempo. Ya hay bastantes documentos de expertos hablando acerca de cómo se presenta el patrimonio al público. Y desde la década de los 90 hasta los 2000, estos nuevos términos han emergido, ¿no? Patrimonio virtual, arqueología digital, museos virtuales, ciberarqueología, pero lo más importante de todos estos congresos y de todos estos postulados también es que se vuelve de manera central la responsabilidad a la hora de presentar al público imágenes sobre el pasado que son reconstrucciones, ¿no? Este, ah, Principalmente porque en nuestras épocas el público en general obtiene información sobre el pasado de muchas maneras, ¿no? No solo el Internet y las redes sociales, desde, de nuevo, los albores de la cinematografía, la televisión, y estas imágenes sobre el pasado se vuelven muy potentes a la hora pues, de que el público entienda la relevancia del patrimonio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa primacía de que las imágenes son muy poderosas para compartir los valores patrimoniales y si no se hacen debidamente documentadas, pues podemos estar creando imágenes erróneas o tal vez inclusive peligrosas acerca del pasado, ¿no? Entonces, retomando desde los principios de Sevilla, hay un par de definiciones acerca de una reconstrucción virtual que son las que me acompañarán en el resto de la presentación. Por un lado tenemos reconstrucciones virtuales, de nuevo esta es la definición en los principios de Sevilla, pero básicamente se trata el objetivo es representar visualmente cómo era originalmente un objeto o una construcción en un momento específico dado. Aquí voy a hacer la distinción con recreaciones virtuales que tienen el objeto también de reconstruir digitalmente el entorno completo y los significados culturales de un sitio arqueológico también en un momento específico del pasado. De tal manera que podemos tener, por ejemplo, estas dos imágenes son de la quemada también, de la ciudadela, pero una busca hacer como una especie de especificación sobre el edificio y otra, pues sus usos, ¿no? Con ya personas en él, escalas y cómo se integra en el ambiente, ¿no? Ese sería un poco este par de distinciones que vienen desde estos tratados. Perdón. Em, de tal manera que estas imágenes virtuales se vuelven parte del patrimonio mismo. Aquí voy a subrayar eso particularmente. No son nada más imágenes reconstructivas en un momento, se integran al patrimonio cultural, se vuelven parte de ese patrimonio cultural. A veces las personas, el público en general va a asociar más fuertemente este tipo de imágenes que la investigación arqueológica, que los informes.
Ya no digamos el impacto que pueden tener las películas, ¿no? Y en un momento en el que vivimos justo ahora con la inteligencia artificial, en la que podemos crear imágenes a partir solamente de textos, ¿no? Y escribir en ChatGPT o cualquiera inteligencia artificial a un templo egipcio y va a aparecer un entorno muy realista, pues entender cómo es que se construyen estas imágenes va a ser fundamental, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, de nuevo, esto pasó hace un par de años, pero justamente con el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías de creación de imágenes a partir de texto, pudimos ver este tipo de boom en las redes sociales, ¿no? De gente utilizando imágenes para reconstruirlo. Ahora, en este caso específico, que es la momia de Ramsés II, podemos ver que la inteligencia artificial está tomando, por ejemplo, las condiciones en las que está la momia per sí, ¿no? Es decir, estas pieles desecadas se vuelven parte de la reconstrucción. Es decir, no está tomando en consideración que este tipo de facciones no son las que tenía la persona. Esto es parte del proceso tafonómico del cuerpo, ¿no? Post-mortem. Pero precisamente por eso, para hacer una distinción en la divulgación sobre los procesos que hay detrás de generar una imagen virtual del pasado, pues es que la documentación se vuelve central. Entonces, recapitulando súper rápido, ¿por qué es tan importante la documentación? Pues por la transparencia que ha ganado cada vez más relevancia entre los círculos académicos, pero en general en el público, a través de cómo se crean estas imágenes. Entonces, esta documentación va a ser necesario que mapeemos las afirmaciones reconstructivas, ¿no? Y pues este mapeo nos va a permitir evaluar, pues, qué valor tienen los datos, ¿no? También qué datos se ponderan sobre otros datos. Facilita mucho la reutilización en estas cadenas de razonamiento y va a preservar la integridad de los datos de un contexto de manera adecuada, es decir, en un sistema de razonamientos. Es aquí donde yo introduzco el modelo de argumentación arqueológica. Yo no lo creé bajo ninguna circunstancia. Yo lo estoy retomando, por ejemplo, de publicaciones como esta, por ejemplo, esta Semantically Documenting Virtual Reconstructions, Building a Path to Knowledge Provenance, de Brusker, Anaïs Guillem y Carboni, donde ellos ya están proponiendo este tipo de documentación semántica acerca de las reconstrucciones, ¿no? La idea es tener rastreabilidad del origen de las proposiciones, poder elaborar un examen en relación a la evidencia física que tenemos actualmente. Esto va a permitir en el futuro reevaluar si aparecen nuevas técnicas, mejores láseres, escáneres, mejores reconstrucciones en 3D, mejores o más habilidosos artistas, por ejemplo, también, pero que van a poder evaluar exactamente qué partes de la reconstrucción funcionarían mejor a la luz de nueva evidencia. Y al mismo tiempo, pues está fomentando nuevas investigaciones, porque al hacer este tipo de documentación podemos ver exactamente dónde nos hace falta más investigación, qué partes no hemos investigado, qué partes todavía son muy inciertas en las reconstrucciones. Y bueno, estas son todas las fases y las voy a explicar un poquito más a detalle conforme vayamos llegando al ejemplo, el caso, voy a utilizar el caso, perdón, el ejemplo para ir hablando de estas, pero en general es esto. Primero empieza con la comisión de la reconstrucción, tenemos datos asociados al respecto, documentación, identificación de propuestas, interpretación de la función de los espacios, lógicas de volumen reconstructivo, lógicas de elementos in situ, lógicas de elementos ex situ, cómo se van a producir visualmente estos razonamientos. Y al final yo he agregado, este sí es un toque un poquito mío, aunque yo tampoco soy el creador de los mapas de incertidumbre, pero a este modelo, esta herramienta llamada mapas de incertidumbre nos va a terminar ayudar a redondear el proceso. Entonces el objetivo es de modelar la reconstrucción virtual es tener este proceso basado en proposiciones que nos permitan rastrear otra vez el origen, examinarlas en relación con la evidencia que tenemos y reevaluarlas. Entonces, empecemos con el caso de estudio. La quemada se encuentra, exacto, en el septentrión mesoamericano. Aquí pongo justo los sitios arqueológicos alineados, curiosamente, en la frontera norte de Mesoamérica, empezando por ejemplo Teotihuacán, Tula, sitios muy importantes, pero luego tenemos el Cerrito en Querétaro, el Cóporo en Guanajuato, Santiago en Aguascalientes. La quemada se va a encontrar en estos valles intermontanos de la Sierra Madre Occidental, Altavista y La Ferrería. Ahí mismo, a un lado del sitio arqueológico, se encuentra el Museo de Sitio. Así es como luce. El sitio es espectacular. Está construido a partir de varias terrazas. Tiene un edificio enorme que es el Salón de las Columnas, el edificio techado más grande de Mesoamérica, un juego de pelota, varias plataformas habitacionales, varios patios en las plataformas y en la parte más alta del sitio una ciudadela. Entonces, empieza con la comisión de la reconstrucción. Pues el Museo de Sitio estaba realizando una renovación de la propuesta museográfica.
y me invitaron a ser parte de la construcción de las cédulas explicativas en el sitio y de las cédulas explicativas en el museo. Te voy a mostrar más o menos dónde se terminaron de aplicar. Ahí yo estuve fungiendo como modelador, es decir, yo estaba haciendo las reconstrucciones. También operé el dron para realizar unos levantamientos topográficos fotogramétricos y la mayor parte de la información arqueológica me la proveyó el encargado del sitio en aquel entonces, ahora director del INAH Zacatecas, Carlos Torreblanca. El propósito siendo, de nuevo, las cédulas explicativas. Entonces, en la documentación, se trata de documentar todo lo que tengamos, lo tangible, lo concreto particularmente, para saber el estado actual del valor patrimonial, del bien patrimonial, perdón. Entonces, desde apuntes de excavación, bocetos de campo, dibujos arqueológicos que ayuden a plantear estas hipótesis reconstructivas, fotografías históricas de campo, planimetrías, que en particular el sitio arqueológico de la Quemada ha sido objeto de levantamientos planimétricos desde principios del siglo XIX, en mediados del siglo XIX, en el siglo XX. Entonces hay mucha información gráfica y están nuevos datos que son modelos en 3D, de igual manera plantas, alzados, hipótesis de cubiertas en 3D. En el caso específico del ejemplo que les voy a mencionar es solo de un espacio de la Ciudadela, la parte más alta del sitio. Y por ejemplo, aquí estamos utilizando el artículo del doctor Achim Lelgemann de 1999, asignamos ahí un tipo, un libro de Peter Jiménez del 2010 sobre la limpieza y proceso para abrir al público el sitio, y por ejemplo los modelos fotogramétricos que realizamos en 2020. De nuevo, la Quemada tiene una larga historia de documentación, entonces por eso es necesario trabajar de cerca con los expertos del sitio. Esto es solamente una rascadita en superficie de toda la información disponible sobre la Quemada. Desde 1531 ya hay crónicas hispánicas que hablan del sitio. Durante el México Independiente va a haber varios topógrafos que van a hacer levantamientos. Ya ellos mismos van a hacer algunas reconstrucciones hipotéticas. Y ya ni hablar de cuando se crea el INAH y de todas las investigaciones de las cuales va a ser objeto la Quemada. Nosotros vamos a añadir nuestro granito de arena en el 2020 con este levantamiento topográfico. Súper rápido, porque de nuevo no es el objetivo de esta ponencia, pero utilizamos sistemas de información geográfico para crear cuadrantes para después que los drones calcularan el vuelo y las trayectorias. Después fuimos a campo y volamos esas pruebas, pero volamos el dron, perdón, pero también tomamos fotografías muy cerca de los edificios y las integramos en el mismo modelo de tal manera que tenemos una resolución muy buena de los edificios, ¿no? Esta es un poquito más o menos la posición de las fotografías, ¿no? Del dron, de algunas tomas libres y también de nuestra toma a pie del edificio, ¿no? Esta es un poquito de las imágenes del traslape, cómo se ven los vuelos a diferentes altitudes. Y bueno, estos son los resultados, ¿no? Este es el modelo digital del sitio. Bueno, este es del salón de la columna, de las columnas en particular. Nótese el detalle, podemos dibujar piedra por piedra este edificio masivo. Y también, pues esta es la parte de la ciudadela que les digo, el ejemplo va a hacerse más presente a partir de este espacio. Que pueden notar, tiene una muralla rodeando la parte de la ciudadela, una calzada, un par de puestos de control, otro patio hundido. Es decir, el sitio es increíble. Estas son las fotografías específicas de la ciudadela, ¿no? Entonces, todo el modelado fue realizado en Blender y nos permitió realizar varios bocetos que yo estaba constantemente mandando al encargado del museo para poder ir corroborando si las hipótesis le parecían correctas o no. Entonces, empezamos con la identificación de las propuestas. Pueden ver cómo van a estar conectados todos estos puntos. Por ejemplo, se proponen objetos factuales que todavía tenemos en vivo, digamos, en sitio, como la sala hipóstila, la plaza con altar central, la pirámide y la cuartería que está a un lado. Este es el dibujo del profesor Lelgemann que realizaron al finales del siglo XX, 1999. Aquí lo podemos ver sobrepuesto del modelo digital de elevación que sacamos nosotros en 2020. Nótense, por ejemplo, es la altitud. Podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de los muros y la altura mínima. Esto va a ser, por ejemplo, este tipo de información muy útil para la reconstrucción volumétrica de los espacios, ¿no? La ubicación de los postes que fueron identificados durante las excavaciones y, por ejemplo, la cuartería está siendo erosionada, entonces el límite de esa plataforma se está perdiendo. También la ubicación de la pirámide y del altar central y la entrada de la calzada se ha perdido. Pero bueno. Entonces, a partir de estos modelos fotogramétricos, levantamos el volumen geométrico, colocamos los postes,
Luego interpretamos los espacios. Aquí definitivamente estas propuestas son las que pueden irse mejorando a la luz de nueva información. Se ha propuesto desde estas primeras investigaciones hasta las últimas que se han realizado que los salones adentro eran oscuros, es decir, no tenían ventanas. Al parecer están asociados con estos ritos de cuevas. Eh, Afuera se proponen ceremonias públicas, para eso son los atrios, ¿no? Las explanadas. Y la propuesta del adoratorio, de la pirámide de este lado queda ahí. Y la cuartería parece ser un área residencial que está conectada por este pasillo. Este pasillo que se ve aquí, ¿no? Entonces, de tal manera que haciendo transparencias de las techumbres, este es más o menos los espacios que hemos reconstruido, ¿no? También se tenía una fosa en el centro del patio, perdón, del salón hipóstilo de la ciudadela. Em, Continuamos con los elementos in situ, que por ejemplo son tres cuerpos superpuestos del altar, o de la pirámide es un cuerpo con escalinata, y de los elementos ex situ, que son cerámica, materiales que se han encontrado a través de las excavaciones, que también están expuestos en el museo, pero nos van a hablar, por ejemplo, de algunas decoraciones que se le añadieron a los zócalos de los patios, o la pintura en los edificios, ¿no? 5 minutos, Em, maestro. Finalmente, quedan 5 minutos. Claro, claro. 5. La producción de las reconstrucciones virtuales fueron en modelos 3D, estos reconstructivos y visualizaciones internas, y particularmente estos esquemas que van a servir para la museografía. Este es, por ejemplo, el mismo caso, pero para el Salón de las Columnas. Este es el mismo caso para otro espacio. Es decir, se reconstruyó lo más que se pudo de la ciudad, de la quemada para poder enseñar estos modelos, ¿no? Y de nuevo, estas recreaciones virtuales con la gente utilizando las reconstrucciones virtuales para hacer notar cómo se desplazaba uno dentro del sitio, las diferencias de alturas y los diferentes tipos de rituales que pudieron haber ocurrido en el espacio, ¿no? Este zoom in, por ejemplo, a la pirámide votiva. El último punto que voy a añadir yo son los mapas de escala de evidencia histórica. De nuevo, utilizamos aquí colores que codifican visualmente, así de manera, de nuevo, visual, qué espacios tenemos más certeza y qué espacios definitivamente son totalmente hipotéticos, ¿no? En el caso del modelo fotogramétrico, pero porque es datos que salen del mundo real directamente, totalmente rojos. Y las techumbres, estamos haciendo algunas continuaciones basadas en estructuras similares en otros espacios, en otras evidencias arqueológicas. Y bueno, la vegetación que puse por este lado, totalmente hipotética. El mismo caso de la ciudadela, donde están justo más rojos los elementos que estamos 100% seguros eran así, y cuáles, conforme va haciéndose más frío el tono, estamos menos ciertos. Finalmente, ¿cómo se implementó? Pues se implementó en dos espacios. Uno en el nuevo museo, en la nueva circulación dentro del museo, para que el público lo observara en la maqueta interactiva y en la señalética del mismo sitio. En el museo está esta maqueta interactiva donde uno selecciona el espacio y se proyecta un video donde se enseña toda la información que tenemos acerca del espacio y los reconstructivos, de nuevo, para hacer transparente justamente esta conexión entre cómo hemos entendido el sitio arqueológico. Este es el video, voy a poner play. Esto es lo que verían si presionan el símbolo de la ciudadela, ¿no? Conjunto ceremonial vinculado al culto de Tezcatlipoca, imágenes históricas, reconstrucciones, fotografías actuales, un vuelo de dron, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve clarísimo la calzada, ¿no? Que conecta al- a la ciudadela. Y los reconstructivos que hicimos, ¿no? Las reconstrucciones virtuales. Haciendo este puente entre los datos históricos, arqueológicos, y cómo pensamos que los edificios se hubieran visto en en el momento de su uso, ¿no? Y eso es todo el video, ¿no? Además de estos 2 minutos, videos, hay maestro. estos espacios donde se habla de nuevo de cómo los arqueólogos, historiadores y entusiastas han interpretado los espacios. El caso aquí de la pirámide votiva, hablan de las distintas fases de investigación e interpretación de los espacios. Cómo empezamos, este caso particular desde la arqueología, ¿no? Leopoldo Batres en 1903, y cómo él pensaba que la pirámide debió de haber estado en su momento. Después de los primeros trabajos de restauración, que solo cumplieron con la parte baja de la base, la parte alta se quedó como testigo de cómo es que la pirámide, el núcleo de la pirámide ha sido encontrado, y pues nuestro granito de arena, ¿no? Las reconstrucciones virtuales. Estas son las cédulas, un ejemplo de dos cédulas que se instalaron, por ejemplo, este es el de la pirámide votiva, ¿no? Y están los reconstructivos, la información, y de nuevo se replica otra vez cómo es que venimos entendiendo los espacios, la historia de las investigaciones.
Y bueno, para finalizar, resultados y beneficios. Como dicen, ¿no? Lo importante no es llegar, sino a saber llegar. Lo importante es el camino. Bueno, el impacto de estas experiencias en el visitante. Toda esta documentación detallada de las reconstrucciones virtuales, pues no solo crea representaciones precisas que nos interesan a los académicos, sino que también mejora la comprensión del contexto histórico y arquitectónico del sitio, porque al documentar estas decisiones y sus razonamientos detrás de cada reconstrucción, los visitantes, el público, pueden entender cómo llegamos a estas conclusiones sobre la forma y función de las estructuras, enriqueciendo así su experiencia y empatizando un montón con el trabajo de los arqueólogos también. Ahí matamos dos pájaros de una pedrada. Pero también funciona para la preservación del patrimonio. Esta documentación detallada de las reconstrucciones virtuales actúa como un registro del proceso de investigación detrás de cada decisión al capturar estos razonamientos, ¿no? Las fuentes de datos, las interpretaciones se convierten en un corte de caja y nos permite evaluar qué datos son más valiosos y qué datos no son tan valiosos. Aquí solamente estoy tirando otra vez que es importante también para la investigación, porque al tener todo esto bien mapeado podemos ver dónde necesitamos más investigación. Entonces, en última instancia, pues la documentación detallada de estos procesos se vuelve en el legado científico más valioso que podemos dejarle al público y a las futuras generaciones, porque proporcionan un sólido y accesible corpus de información, ¿no? Para las reflexiones. Entonces, gracias por su tiempo, gracias al personal del Museo de Sitio que me invitó a participar en todo esto, y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Dueñas. Y retomo uno de los comentarios que apareció en pantalla, donde solamente la persona dice impresionante. Es retomar precisamente estos vínculos afectivos que puedes generar mediante narrativas. Lanzo la pregunta de por qué nos gusta lo que nos gusta, y podría ser una pregunta muy tonta, pero es las preguntas que inclusive los niños de manera muy inteligente hacen cuando acuden a las zonas arqueológicas y a los museos preguntando, y quieren que alguien les narre, que alguien les interprete lo que están viendo, puesto que ellos no tienen el acceso a todo ese conocimiento y ese bagaje que precisamente se hace en esta investigación. La palabra mágica que utilizó Manuel es la interpretación. Y pues quiero mandar un saludo muy cordial al maestro, al doctor Manuel Gándara, ya que debido a él y a su apasionamiento y por qué le gusta lo que le gusta y cómo quiere compartir este gusto y esta investigación, conservación y divulgación sobre los monumentos históricos, arqueológicos e históricos, en este momento no nos pudo acompañar, es una pena, pero donde quiera que esté le mandamos un fraternal abrazo. Y gracias a él es que los tres ponentes de esta mesa y su servidora estamos reunidos el día de hoy, porque nos hemos encontrado en otras presentaciones, y el día de hoy la palabra mágica, como mencionaba, es interpretación. La interpretación temática y que él ha desarrollado de un teórico llamado Samham, y que le llama la divulgación significativa. ¿Cómo crear estos significados, estos vínculos afectivos y de mejorar la comunicación con los grandes públicos? Yo creo que se muestra en esta narrativa visual que nos presentó el doctor Dueñas, en cómo eran estos edificios, de qué color estaban pintados, cómo vivía la gente, había niños, qué comían, qué hacían, cómo dormían. Entonces yo creo que estas representaciones digitales van mostrando poco a poco cómo todo un trabajo titánico de investigación y conservación se traduce en esta comunicación a los grandes públicos. Y procedo a dar la bienvenida, excelente, muchísimas gracias, doctor Dueñas, al siguiente ponente, y ahora desde Zacatecas nos vamos hasta Michoacán con el doctor José Luis Punzo, quien nos va a presentar precisamente el trabajo que ha venido desarrollando en Tzintzuntzan, Michoacán, y la investigación, la conservación y los trabajos de divulgación que ha realizado, y le pido a nuestro querido secretario que lo presente. Gracias. José Luis Punzo Díaz es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, maestro en Ciencias y Humanidades con terminación en Historia por la Universidad Juárez del Estado de Durango, doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha sido director del Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua, actualmente investigador en arqueología adscrito al Centro INA Michoacán, ha sido director de múltiples proyectos arqueológicos en los estados de Durango y Michoacán,
así como de proyectos regionales en el occidente, norte de México y suroeste de los Estados Unidos de América. Ha sido investigador principal de las zonas arqueológicas de la Ferrería en Durango, Tingambato y Tzintzuntzan en Michoacán. Igualmente ha participado en múltiples proyectos museográficos. Ha publicado una centena de capítulos de libros, artículos científicos y de divulgación, además de 5 libros de divulgación e investigación científica, además de hacer distintas estancias de investigación en museos y universidades de Europa y Estados Unidos. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la arqueología de Occidente, Norte de México y Suroeste de los Estados Unidos, la arquitectura prehispánica, la metalurgia prehispánica, la arqueología del paisaje, así como las aplicaciones computacionales en arqueología. Bienvenido, doctor Punzo. Muchísimas gracias y agradezco la presentación. Voy a tratar de compartir, igual que hizo Manuel, la presentación. Si me pueden indicar si están viendo la presentación en pantalla completa, se los agradecería. ¿Sí se ve? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues sí, justamente vamos a platicar hoy y le agradezco también al doctor Dueñas de que creo que me ahorró muchas diapositivas y mucho tiempo de la presentación con toda pues la verdad, el impresionante trabajo que ha realizado en la zona arqueológica de La Quemada y bueno, pues toda esta concepción acerca de la digitalización. Yo les vengo a presentar el caso de Tzintzuntzan el día de hoy. Tzintzuntzan, nada más para verlo muy brevemente, es una ciudad prehispánica que fue capital de un gran señorío, rival del señorío mexica a la llegada de los españoles, que tenía una superficie aproximada de 75,000 kilómetros cuadrados. Y bueno, pues la ciudad que se encuentra a la orilla del lago de Pátzcuaro, pues fuera una ciudad de más de 35,000, 40,000 habitantes, y que bueno, pues era el centro político desde el cual se tomaban todas las decisiones de este gran señorío. Se trata de una ciudad sumamente compleja, vamos a ver, una ciudad que se ha trabajado por casi 100 años de investigaciones arqueológicas, igual que la Quemada, de una larga trayectoria donde han pasado algunos de los arqueólogos pues más connotados que ha dado el país, ¿no? Entre ellos Alfonso Caso, Daniel Rubín de la Borbolla, Román Piñachán, Arturo Oliveros, por citar solamente algunos. Y bueno, pues esto es más o menos, este es el área de la zona arqueológica que está abierta al público, que se caracteriza por estos grandes edificios muy masivos, plataformas de 250 metros de ancho por 450 metros de largo y más de 20 metros de altura en algunos espacios, sobre los cuales se desplantan 5 estructuras piramidales que conocemos acá en Michoacán como yácatas de esta planta mixta, y bueno, una plaza muy grande de más de 77,000 metros cuadrados, digo más para compararla con el Zócalo, que tiene alrededor de 55,000 metros cuadrados, ¿no? Son espacios muy, 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 muy vastos, y la ciudad pues se construyó en todos los alrededores de estos cerros. Y bueno, como vamos a ver más adelante, pues realmente a partir de los trabajos justamente de digitalización que hemos hecho en los últimos 10 años, eso es importante, justo ahora que estaba preparando la ponencia me di cuenta que este año cumplimos 10 años de haber iniciado los trabajos de digitalización de la zona arqueológica, y que bueno, pues hemos utilizado obviamente a lo largo de ese tiempo muchísimas técnicas y muchísimos equipos diferentes en este sentido. Así, bueno, pues vamos a hablar de las dos técnicas primero primordiales que ya se han tratado aquí abundantemente en este coloquio, y que, bueno, pues tienen que ver primero obviamente con la fotogrametría de drones, ¿no? La cual, les digo, tenemos 10 años justamente de que iniciamos estos trabajos de fotogrametría. Obviamente los equipos han cambiado mucho, las calidades han cambiado mucho. Y bueno, pues con esto lo que hemos logrado es tener, a partir de esos 10 años, pues una documentación muy precisa, sobre todo del área abierta al público, y pues conocemos muy bien cómo se han ido modificando, cómo se han ido
pues sí, alterando las propias estructuras arqueológicas a lo largo de este tiempo, y eso, bueno, pues nos da pie, como vamos a ver, de otro tipo de cuestiones. Últimamente lo que hemos trabajado pues ha sido la cuestión de la digitalización mediante el uso del LIDAR. Para esto hemos tenido el apoyo de CONACYT, afortunadamente, y de NCALM, a los cuales les agradecemos muchísimo todos los financiamientos, y el apoyo para tener un levantamiento LIDAR muy importante de toda la zona, de la ciudad, y lo mismo con drones que también ya se han mencionado, como en el Tren Maya, en el caso del Tren Maya que se presentó en la mañana. Bueno, pues también tenemos levantamientos que son de totalmente otra calidad, son totalmente para otros usos, me parece a mí, que los levantamientos que se hacen de manera general en avioneta, ¿no? Estos dos tipos de levantamientos. Esto, bueno, pues nos ha permitido poder hacer realmente un estudio, como podemos ver diferentes visualizaciones de la zona arqueológica de Ferrería, de Sinsunzan, y me quedé pensando en la ponencia de Manuel, de Sinsunzan, y bueno, pues lo que podemos ver o descubrir es que en estos casi 100 años de investigaciones arqueológicas que se tenían, pues apenas teníamos registradas menos de una centena de estructuras arqueológicas en lo que es la antigua ciudad de Sinsunzan. Hoy día tenemos más de 2,000 estructuras arqueológicas que estamos trabajando, y que, bueno, ustedes pueden ver la densidad de monumentos arqueológicos que hemos podido localizar con esta tecnología que ya se ha presentado a lo largo de este encuentro. Obviamente, este tipo de digitalizaciones pues, nos ha permitido, y que no es el caso de esta presentación, pero por supuesto tener una cuestión muy importante en cuanto a la conservación y a la documentación del patrimonio. Como les decía, tenemos levantamientos que hemos venido haciendo regularmente en los últimos 10 años de todas las estructuras arqueológicas, y entonces, bueno, pues hemos tenido posibilidades de comparación, de investigación, de conservación, pero también cuando, por ejemplo, tenemos problemas asociados a desastres naturales como sismos que hemos tenido, como lluvias torrenciales, pues esta misma documentación que nosotros tenemos ya a lo largo de esta década, pues nos ha permitido pues tener un registro muy, muy puntual y poder dar seguimiento a las propias deformaciones como esta que vemos en la parte inferior de esta parte de la gran plataforma, en donde, bueno, pues afortunadamente y gracias a esta documentación, pues podemos intervenir nosotros de manera previa a algún desastre, ¿no? Esto es una cuestión, me parece, muy relevante, y creo que es una de estas cuestiones que, bueno, pues en todos lados hoy ya es algo muy, muy importante, como quedó también pues patente en todas las exposiciones de los colegas franceses acerca de la Catedral de Notre Dame. Pero bueno, con toda esta información, como les digo, es un mundo de información digital la que tenemos ya sobre la zona arqueológica, pero justamente hace un par de años nos juntamos con la dirección de la Mediateca del INAH, y gracias a la Mediateca del INAH iniciamos un proyecto en el cual vaciamos toda esta información y empezamos con un equipo de arquitectura y de modelado en 3D, pues empezar a modelar y justamente modelar en Blender, en AutoCAD, en todos estos programas, pues toda la ciudad a partir del modelo LIDAR. Entonces, a partir del modelo LIDAR pudimos colocar las casi 2,000, cerca de 2,000 estructuras arqueológicas en la ciudad, reconstruir las casas, los templos, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues nos ha permitido lograr este tipo de visualizaciones. Este tipo de visualizaciones, también con el apoyo de National Geographic, es que hemos podido, bueno, pues implementarlas como imágenes fijas que justamente están ahora en la nueva remodelación del museo, pero nos ha permitido ir un poco más allá. En este mismo sentido, bueno, pues hemos trabajado en la digitalización de objetos, ¿no? Estos objetos los hemos digitalizado, bueno, pues desde los últimos hallazgos como este chacmol que encontramos en Pátzcuaro hace
un año exactamente, a diferentes piezas arqueológicas, con el apoyo sobre todo del Instituto de Ciencia y Tecnología Aplicada de la UNAM, el doctor Alfonso Gastelum, con el cual hemos tenido una colaboración muy estrecha en todos estos campos. Y una vez que teníamos todo esto, pues decidimos ponerlo en una plataforma. Y gracias al trabajo con la Mediateca, lo pusimos en una nueva plataforma. Ahí está la dirección por si alguno de ustedes está interesado en entrar a este paseo virtual. Se trata de un paseo virtual en donde, bueno, pues justamente toda esta documentación que teníamos de años de trabajo en la zona, la tratamos de vertir en este modelo, ¿no? Este modelo lo vamos a explorar ahorita poco a poco. Tiene diferentes visualizaciones, ¿no? Desde diferentes puntos donde podemos nosotros navegarlo, donde está la ubicación del sitio en general en el país, o navegarlo con diferentes opciones, como por ejemplo mapas, en donde uno puede ir moviéndose a lo largo de toda la zona. Y lo que hicimos fue, pues por ejemplo, en este sentido tenemos el mapa general. Cada uno de los puntos tiene pues una gran cantidad de información que evidentemente no es momento para explorar, pero bueno, es para que ustedes lo conozcan. Y conforme vamos moviéndonos en las diferentes pantallas, pues podemos ir descubriendo diferentes cuestiones. Por ejemplo, nosotros presionamos esta parte, pues es la parte de la documentación. Entonces cada una de las zonas tiene un texto normal, ¿no? Un texto, una cédula de descripción de lo que se está viendo, de un recorrido sugerido en la zona arqueológica. Esto mismo hace que, bueno, pues sigamos avanzando en esta cuestión. Y tenemos, por ejemplo, aquí, si nosotros presionamos este botón, podemos tener nosotros fotografía antigua de las exploraciones que se tenían, que se han tenido a lo largo del tiempo. Esta es, por ejemplo, la exploración de la Yácata número 3, de la fotografía de 1940. Podemos acercarnos y conocer cuál ha sido el proceso de recorrido de esta zona. Y bueno, pues aquí seguimos el recorrido. También tenemos justamente todos estos modelos tridimensionales que tenemos en la zona. Bueno, pues los hemos podido generar, estos modelos tridimensionales de los objetos que han salido de las ofrendas. Entonces, bueno, pues podemos nosotros manipularlos, acercarnos a ellos, poder pues ver estas piezas que normalmente vemos atrás de las vitrinas y que, bueno, pues nos permiten acercarnos más a estas cuestiones del sitio, en el sitio arqueológico. De la misma manera, tenemos otros puntos en donde, bueno, tenemos, por ejemplo, estos edificios. Este es el edificio B, y en donde podemos presionar justamente un botón de video. También tenemos videos incrustados, y de estos videos incrustados, pues podemos tener justamente las reproducciones virtuales y la manera en la cual, pues podemos entrar y transitar en los edificios como los imaginamos a partir de las investigaciones arqueológicas que pudieron haber sido estos, ¿no? Aquí tenemos este video donde podemos ver, todas son cuestiones igualmente que se han detectado a partir de las propias investigaciones arqueológicas, cerca de los colores, pero también de los códices, de las láminas, de los dibujos que tenemos hechos en el siglo XVI, sobre todo para esta ciudad de Tzintzuntzan. Por otra parte, tenemos también otro tipo de elementos, como pues cuestiones que tienen que ver con la documentación que se ha hecho por años. Les digo, la documentación es riquísima en esta zona arqueológica. Entonces tenemos pues también la posibilidad justamente de ver pues los objetos
que se encontraron, que están ahora expuestos en museos, y esto nos liga a diferentes visitas, pero al mismo tiempo también tenemos fotografías de archivo que podemos ver acerca de pues, los descubrimientos que se hicieron, ¿no? Como por ejemplo este dibujo hecho por Daniel Rubín de la Borbolla y Hugo Moedano sobre las excavaciones al pie de las Yácatas en los años 40. Entonces, bueno, pues toda esta información que está en línea y que es muy accesible ahora para toda la gente, y que, bueno, pues permite tener un acercamiento a la zona arqueológica diferente. Esto también, y la parte tal vez más importante de esta cuestión, o cuando menos la más vistosa que ha gustado mucho a la gente, es la parte en donde, bueno, pues podemos justamente viajar en el tiempo y ver la reconstrucción la reconstrucción virtual desde cada uno de los puntos. Es decir, con esto pues podemos tener la capacidad de navegar, de viajar, de desplazarnos por la zona arqueológica, como suponemos a partir de las investigaciones arqueológicas que hemos desarrollado, pues en el siglo XVI se pudo haber visto, ¿no? Entonces, tenemos las reconstrucciones de los templos, las reconstrucciones de las hogueras que estaban en la parte frontal de estas yácatas, pero al mismo tiempo la vista de toda la ciudad. Podemos hacer acercamientos a diferentes áreas o podemos navegar, ¿no? Esto se ha convertido en algo de verdad que le ha gustado muchísimo sobre todo a los jóvenes, ¿no? Es una cuestión que hemos tenido la oportunidad de probar en diferentes cosas, y esto es la siguiente parte de la presentación que quiero hacerles, pero pues es una cuestión que está lista en sus celulares, o sea, ustedes ahorita mismo en la sala, si quisieran, podrían entrar desde su celular, recorrer la zona arqueológica y, bueno, pues ver estas cuestiones que pues realmente nos dan una cuestión de interpretación de la manera en la que entendemos cómo se vivió esto. 4 minutos, doctor. Cuatro en este mismo sentido, es muy importante que pues nosotros, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, una de nuestras tareas fundamentales es la divulgación de este conocimiento y el llegar a muchos públicos. En ese sentido, en un proyecto junto con la compañera, la doctora María Eugenia Cendejas, del Centro INA Michoacán, pues hicimos un estudio piloto que justamente va a entrar este año en su segunda fase, en donde, bueno, pues tuvimos un total de 513 estudiantes de 20 escuelas que están ahí en el mapa que pueden ver ustedes en la parte superior, y que se trata de escuelas, la mayoría públicas y una particular, pero que son escuelas generalmente en zonas marginales y en zonas de una alta marginación, perdón, en las zonas urbanas, o en zonas, muchas de estas, en zonas rurales. Hoy día, pues prácticamente todas las escuelas, a excepción de una con las que quisimos trabajar, tenían acceso a Internet, con muchísimos trabajos, pero esto lo que nos generó pues fue que pudimos trabajar con 513 niños, de la mayoría de primaria, como les decía. Ahí hay algunas imágenes de las escuelas, de la aplicación de esto, y tuvimos la oportunidad de darles el tour virtual tanto a los maestros como a ciertos grupos, ¿no? Porque esto es otra capacidad que tiene el software en la mediateca. Entonces pudimos darles el recorrido virtual, o sea, llevarles la zona arqueológica a las aulas más alejadas en el estado, y nos topamos con la sorpresa que más del 95% de los niños nunca habían ido a la zona arqueológica de Tzintzuntzan. Y los únicos que habían ido era porque estaban en Pátzcuaro y en Tzintzuntzan, o sea, es decir, eran locales, ¿no? Era gente que tenían sus escuelas ahí muy, muy cerquita. 2 minutos, doctor. 2. ¿Sí? Solo 2 no, minutos. Pero continúo, estoy cerrando, entonces, bueno, con esto lo que vimos, pues es que se trataba de una actividad muy, muy atractiva para ellos, ¿no? Otra cosa que nos sorprendió es que la consideraron una herramienta muy fácil de uso los muchachos, ¿no? Entonces ahí los vemos todos muy contentos. Tenemos
notas increíbles de que les encantaba esto porque parecía que volaban en las zonas, que ellos nunca habían visto una zona arqueológica. Y esto detonó cuestiones incluso que padres de familia se organizaron para visitar la zona arqueológica de Tzintzuntzan y algunos incluso fueron hasta Teotihuacán a ver esto. Entonces me parece que, bueno, pues esta herramienta es una cuestión muy importante justamente para la divulgación y para poder llevar nuestras zonas arqueológicas a lugares más alejados. Simplemente ya para concluir, yo creo que justamente estos procesos de digitalización y documentación detallada son fundamentales, ¿no? Como ya se ha venido diciendo aquí en este encuentro, tanto para la preservación, para la conservación, como para la investigación, pero creo que algo muy importante que no tenemos que perder de vista es que es una herramienta potente justamente para el acceso global a la investigación científica. Esta divulgación para la educación y la divulgación del patrimonio cultural, pues son cuestiones que me parece que a veces los investigadores dejamos un poco de lado, pero creo yo que es una de nuestras tareas fundamentales de incidencia ante la población, ¿no? A la cual pues nos debemos. Y por supuesto, como el tema de este coloquio, pues la cuestión que tiene que ver con la restauración del patrimonio. El patrimonio en riesgo y su documentación, pues ya es algo que tiene que ser ya una cuestión sí o sí en todos estos casos. Y bueno, nada más decir que esto pues, obviamente es un trabajo de muchísima gente, muchísimas instituciones, ¿no? Agradecer, como digo, los financiamientos que tuvimos de CONACYT, National Geographic, DJI, por el uso de los drones, y a toda la gente, el Instituto de Ciencias y Tecnología Aplicada de la UNAM, la cual ha jugado un papel fundamental, la Universidad de Auckland, y muchos otros colegas que han ayudado a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Punzo. Y justo quiero retomar esto que comentaba del poder ver las piezas de otra forma, acercarnos al patrimonio cultural mediante estas representaciones digitales visuales es muy valioso porque justo como lo mencionaba, todos en alguna ocasión nos hemos frustrado un poco de no poder tocar el patrimonio cultural y entonces poder manipularlo, ver la pieza, fomenta toda esta curiosidad y esta apreciación, justo también como lo mencionaba. Estos vuelos de dron permiten, o el LiDAR, permiten precisamente despertar la imaginación y retomo un poquito también lo que ha mencionado muchas veces el doctor Gándara como arqueólogo, antropólogo y gran divulgador, que tiene que ver con el hacer cómplices a los grandes públicos y sobre todo a los públicos infantiles que van a ser los herederos de este patrimonio cultural. Muchas felicidades, doctor, muchas gracias y procedemos a presentar la última ponencia del día de hoy. Y nos acompaña de manera presencial en esta ocasión el maestro Ángel Mora. Él nos va a presentar precisamente la documentación tridimensional del patrimonio cultural mexicano, presente y futuro, y resaltar que, bueno, él es un gran entusiasta de este esfuerzo que ha realizado la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, donde pues tiene una labor impresionante y titánica atrás, que es precisamente el registro de todos estos monumentos históricos y que no solamente deben de ser investigados, protegidos y conservados, sino también divulgados. Le pido por favor a Roberto que nos presente al ponente. Gracias. Ángel Mora Flores es licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Tecnológica de México, maestrante en Administración de Negocios por la misma. Desde 95 se incorpora a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH para realizar la sistematización del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. A partir del 2008 es el responsable de la Unidad de Apoyo Tecnológico para Monumentos Históricos con el objetivo primario de implementar la tecnología de escaneo por barrido láser 3D para realizar levantamientos arquitectónicos del patrimonio histórico y arqueológico de México. En 2010, de forma conjunta con catedráticos del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, España, conforman en el INAH el Laboratorio de Imagen y Análisis Dimensional
que a la fecha ha producido 142 levantamientos arquitectónicos 3D por escaneo láser, así como la digitalización tridimensional de bienes muebles y patrimonio histórico sumergido mediante el escaneo de luz estructurada y fotogrametría digital. Es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas, conferencista y miembro de la Sociedad Mexicana de Egiptología, por lo cual se realizó el levantamiento arquitectónico por escaneo láser 3D en su primera etapa de la tumba tebana 39 en Luxor, Egipto, en apoyo al proyecto de restauración. Bienvenido, Ángel. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por su presencia y a todos los que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales del Instituto. Y bueno, como se ha dicho en la presentación, el objetivo es exponer cuál es este acervo patrimonial con el cual cuenta el Instituto. Y bueno, veremos un poco algunos casos de estudio, pero primeramente, ¿qué se tuvo que hacer para que pudiera existir este laboratorio dentro de la estructura organizativa del Instituto, en particular en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos? Bueno, se realiza gracias a la cooperación internacional. Son dos momentos claves, objetivos para haber realizado esto. Lo primero que se realiza en el año 2007, cuando se tiene el primer contacto, ¿no?, con estas entidades educativas de Europa, sobre todo en el DIAPREM de la Universidad de Estudios de Ferrara, que en ese momento, bueno, gracias al arquitecto Salvador Aceves, a Saúl Alcántara, a Natalia Fiorentini y María Sánchez, es el primer momento de contacto con esa tecnología. Vienen a México, se analiza la viabilidad y se define, ¿no?, que es muy importante poder aplicarlo en el patrimonio mexicano. Posteriormente hay un segundo momento cuando ya se decide que este proyecto que inicia para conformar un laboratorio cambia de área dentro de la coordinación por la naturaleza, se pasa a lo conocíamos como una unidad informática, posteriormente se transforma ya como una unidad de apoyo tecnológico. Y entonces esto se llevó un proceso de 2008 a 2010, cuando vinieron ya los catedráticos de la Politécnica, con objetivos muy específicos de conformar ya este laboratorio. Y bueno, el laboratorio opera desde el año 2009 ya de manera formal, sobre todo cuando se incorpora el primer equipo, el escáner láser, el que estamos viendo en la imagen central, con otras características tecnológicas y capacidades, ¿no? Pero ya a partir de entonces ya teníamos cierta autonomía que era evaluada a través de los catedráticos de la Politécnica para saber cómo iban esa supervisión a distancia que nos la iban dando. Ellos venían a visitarnos 2 semanas al año para darle seguimiento a la conformación de este laboratorio y finalmente, ya a partir de 2010, dejarnos trabajar solo ya sin esa supervisión, ya conformada en la estructura organizativa, este laboratorio. Laboratorio que, bueno, requiere de ciertos insumos tecnológicos, equipos informáticos, unidades de almacenamiento, software principalmente. Pero como toda tecnología sabemos y lo vivimos diariamente, es que requiere de una renovación constante, ¿no? Sobre todo tener acceso a las últimas versiones. En este caso, el escáner láser, que ha sido la columna vertebral del proyecto, pues ya teníamos operando con él poco más de 7 años y necesitamos ya renovarlo, porque finalmente la marca nos da avisos y nos dice, a ver, este equipo se encuentra en periodo ya lo que le denomina phase out, que es una temporalidad de baja, nos avisan con 2 años de anticipación. Entonces se busca financiar este proyecto, independiente de, bueno, de los recursos económicos que invierte el instituto en lo que son servicios, salarios y demás, pero bueno, el tener acceso, como lo comentaba el día de ayer el antropólogo Perea, para las instituciones son costos elevados de inversión, sobre todo que son tecnologías que se producen en Europa, se comercializan a través de Estados Unidos. Nosotros tuvimos este acercamiento con el CONACYT, tuvimos un beneficio a partir de la participación en una de sus convocatorias de apoyos complementarios y se pudo renovar principalmente el escáner láser. Se incorporan otras tecnologías, lo que es las estaciones de geoposicionamiento satelital, GNSS, estación total. Y del lado derecho, en la parte inferior, tenemos lo que es el escáner de luz estructurada, que tiene otra precisión, a diferencia del escáner láser, como lo mencionó el arquitecto Alejandro Redondo hace unas sesiones, que describe muy bien, ¿no? Ya no voy a profundizar en eso, qué producen, los datos, qué precisión tienen, que es milimétrico, pero a diferencia del de luz estructurada, estamos hablando ya de micras. Está más enfocado para la documentación de bienes muebles. Se incorporan otras tecnologías a partir de otro fortalecimiento que se da al laboratorio, que bueno, a través de, bueno, producto de lo que fueron los sismos en 2017, que varios países brindaron apoyo a México, uno de ellos, que fue el gobierno de Hungría a través de la embajada en México,
destinó un fondo también para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal del instituto y también para financiar al laboratorio y poder realizar actualización de software principalmente e incorporar otras tecnologías. Es cuando ya nos sumamos a lo que es la fotogrametría aérea, una columna telescópica para operar el escáner que tenemos actualmente, una cámara fotográfica, implementar la termografía digital también. Entonces ha venido ramificando distintas tecnologías ya el proyecto. ¿Cuál es el panorama actual que tenemos de digitalización a nivel nacional? Bueno, producto de ya poco más de 15 años de estar documentando y apoyando distintos proyectos, estamos sumando ya cerca de 142 estudios que en algunos casos ha llevado varias semanas hacer el proceso de documentación, centenares de tomas, regresar al mismo sitio meses después. 25% de esta suma de los 142 pertenecen al ámbito arqueológico. Aunque el área normativa de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos se encarga del patrimonio histórico construido entre el siglo XVI al siglo XIX, por la naturaleza del laboratorio se nos pide apoyo en distintas unidades administrativas del instituto para poder hacer distintos levantamientos. Como podrán ver, aquí está mapeado en la República Mexicana, mayormente se concentran estos proyectos de registro tridimensional de la parte central del país hacia el sur, por la franja sísmica en la que estamos. Una colaboración de ellas, bueno, es la que se describió en la presentación, es en Egipto, también que pudimos apoyar ahí la Sociedad Mexicana de Egiptología. Registros tridimensionales por fotogrametría digital, se suman 151 alrededor, y registros tridimensionales por luz estructurada son 119. Parte de este acervo digital pertenece a lo que ayer describía el doctor Roberto Junco, es patrimonio sumergido, lo que es arqueología subacuática. Entonces, como podemos ver, el acervo digital es bastante amplio. Y otras líneas de trabajo que tenemos en el laboratorio es la atención al patrimonio histórico dañado por sismos, los que tuvimos a partir del año 2017, que ha sido una de las mayores demandas de trabajo y de documentación, independiente de otras líneas de trabajo que ya traíamos, que era documentar patrimonio histórico emblemático del país, patrimonio histórico bajo y destino del instituto. Pero bueno, ahora la atención al patrimonio afectado por sismos, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo es la Santa Veracruz en la Ciudad de México y San Jerónimo Lídice, y un caso muy comentado que se expuso el día de ayer durante la mesa 2, fue el templo, el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? El que le venimos dando seguimiento tanto por escaneo láser como por fotogrametría digital, y coordinados para estar documentando los procesos de reintegración de elementos arquitectónicos de manera periódica, aproximadamente 3 semanas para hacer vuelos fotogramétricos. Otra de las líneas de trabajo es la atención a inmuebles afectados por sismo. Finalmente, este patrimonio pues, está sujeto a afectaciones mediante problemas de origen natural o antropogénico, como es el caso de los incendios en estructuras arqueológicas como en el Tajín. Al centro tenemos Santiago Apóstol en Nurio, lo que era denominada como la Capilla Sixtina Purépecha, porque era un inmueble que mayormente estaba construido en madera. Y del lado derecho tenemos nuevamente el Templo de la Santa Veracruz, afectado también por un sismo. Entonces, finalmente, cuando ocurre un siniestro y estamos en posibilidades de poder atenderlo, se nos pide el apoyo y realizamos el levantamiento. Casos de estudio, por mencionar algunos de ellos, pues en el centro histórico tenemos la Plaza de Santo Domingo. Del lado derecho tenemos el Castillo de Juego de Pelota, allá en Chichén Itzá. Proyectos recientes que estamos trabajando, del lado izquierdo inferior tenemos la que es la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles en Torim, en atención al proyecto de perdí el nombre ahorita, de atención a las comunidades yaquis, Plan de Justicia de los Pueblos Yaquis se denomina. Y del lado derecho inferior tenemos el proyecto más grande de levantamiento, que está conformado por 574 tomas de escaneo láser, si consideramos que el promedio de cada una de las tomas es aproximadamente de 10 a 15 minutos. Otros casos de estudio, lo que es el acueducto del Padre Tembleque, los tenemos documentado casi en su totalidad. Es un acueducto de aproximadamente 42 kilómetros, que mayormente viaja a través de que es subterráneo, que es el Apantle, pero lo que son las principales arquerías las tenemos ya documentadas. Arquitectura militar, como es el Fuerte de San Felipe Bacalar. Del lado inferior tenemos el Museo Regional en Guadalajara. El proyecto del Tlalocan Camino Bajo la Tierra, que llevó varios años hacer toda la documentación, mientras el director Sergio Gómez nos iba avisando las distintas etapas de excavación que se iban realizando, nosotros íbamos haciendo el trabajo de escaneo láser. Como lo podemos ver ya en este modelo tridimensional final de lo que es la parte superior, la estructura arqueológica, y la parte inferior, cómo está este gran túnel.
Y otro caso de estudio en estructuras arqueológicas, más túneles al interior de la estructura 2 de la zona arqueológica de Calakmul en Campeche. Del lado derecho podemos ver ya una planta en un color, lo que es la nube de puntos, y el color en gris, bueno, en verde ya tenemos la planta de lo que son esta ramificación de túneles. Entonces vemos cómo convive la parte interior con la parte exterior. Y caso único, esas huellas humanas fosilizadas en Cuatro Ciénegas, Coahuilas. Entonces, lo que quiero mostrarles con estos ejemplos que hemos visto es que cada uno de los levantamientos que trabajamos en campo son muy distintos, sobre todo por las condiciones climatológicas, ya sean de humedad o de temperatura. Por lo tanto, bueno, cada uno de ellos exige cierto nivel de trabajo y de precisión por parte de los equipos que trabajan en campo para hacer estos levantamientos. Pero vamos a aterrizar un poco más sobre ese caso que es reciente, que lo tenemos trabajando actualmente en la coordinación, que es el templo del antiguo convento de los Santos Reyes en Meztitlán, Hidalgo. Como podemos ubicar en la parte inferior tenemos Pachuca y hacia el norte se ubica Meztitlán, aproximadamente a 2 horas en carretera, donde venimos dando seguimiento a este conjunto conventual del siglo XVI, principalmente para hacer el levantamiento de lo que es el atrio, la fachada y el interior de esta nave del templo, que hemos estimado alrededor de 4 a 5 comisiones para poder levantar todo el conjunto conventual. Hasta ahorita llevamos 120 tomas realizadas con este escáner ya de segunda generación, que produce 1 millón de puntos por segundo. Se hizo el trabajo de lo que es la documentación de la cubierta, tanto de la nave principal como del claustro. Esta ya es una imagen producto de los distintos escaneos que se hicieron en el atrio. Como podemos ver, ya es una imagen que es parte de la reflectividad de los materiales, que así lo interpreta el láser, desde una gama en amarillos, pasando por verdes y azules, hasta llegar a los rojos oscuros. Y una imagen del interior, ya de la nave. Después tenemos aquí, ya que tenemos un modelo construido, ya sea total o parcial, se puede, a través del software especializado que lo produce la misma marca del escáner, poder manipular esta nube de puntos y crear un corte longitudinal, como lo podemos ver del lado derecho. Tenemos lo que es el claustro, pasando del lado central lo que es ya la nave, hasta el lado izquierdo llegar a las capillas abiertas. Entonces, crear en este modelo un corte longitudinal a través de la nube para llevarla ya a un proceso de dibujo arquitectónico en AutoCAD, pues nos brinda ya muchos detalles, como lo podemos ver en otro tipo de vista, que aquí ya es un silhouette en grises, que bueno, para el arquitecto es muy importante poder entender los distintos planos, que es donde se da ya la especialidad de la interpretación de los datos. El mismo corte ya visto, pero con fotografía, que es otra de las capacidades del escáner, que se le puede complementar este color a la nube y realizar ya lo que es el dibujo arquitectónico. En este caso, bueno, aquí ya tenemos lo que son los muros, el ancho de muros, o algunas partes que no pudimos entrar, por eso se representa del lado derecho así un gran macizo, pero es el espacio que no se pudo escanear. Pero ya poderlo llevar al dibujo arquitectónico, referido al mismo banco de nivel que ya se establece en todos los proyectos, que normalmente buscamos que sea ya como una metodología de trabajo, que se fije en la portada o en el acceso principal del lado derecho y a partir de ahí fijar un banco de nivel en 0, como lo ven en esa línea horizontal que es muy tenue en rojo, pero para toda la planimetría, sean los cortes, las plantas que se hagan, entonces ya referidas al mismo banco. Bueno, es muy importante otras fuentes de documentación, como es la consulta de la Red Geodésica Nacional Pasiva del INEGI, sobre todo para tener un punto de partida para tener coordenadas geográficas precisas. Entonces, que está conformada esta red geodésica por más de 100,000 estaciones en todo el país. Bueno, consultamos la red geográfica y vemos que en la imagen del lado derecho puntualizan que hay una mojonera en la plaza principal, sobre todo para poder hacer un monitoreo general de todo lo que es esta colina donde está enclavado el conjunto conventual. Entonces, a partir de ahí ya vimos los datos que nos estaba dando INEGI y nosotros, ya sea que utilicemos ese banco de nivel o hacemos uno arbitrario, pero lo principal era poder verificar los datos que nos dan las fichas de INEGI y aplicar ya a través del sistema de navegación satelital, confirmar los datos de INEGI y nosotros poder establecer también nuestros mismos puntos de control, como lo tenemos indicado en la plaza, a través de un clavo, un coloring, ahí señalando que es un levantamiento por parte del instituto, fechándolo y tener ya un control puntual. Se realizaron 18 estaciones a través del sistema de navegación satelital que tiene una precisión milimétrica. Entonces esto nos permite llevar un control no solamente del conjunto conventual, sino de todo su contexto inmediato que tiene, porque históricamente se sabe que ha habido un desplazamiento geográfico por una falla que hay local. Entonces ahora con todo este conjunto de datos le podemos dar seguimiento ya a través de un programa de trabajo ya más puntual con cierto espacio en el tiempo y saber cuáles son los desplazamientos en distintos sentidos, ¿no?
Entonces continuaremos próximamente con este levantamiento. Entonces ya comparando los datos, vemos que los valores tanto en latitud como en longitud son iguales, pero no así en la altura ortométrica, que es la elevación, pero esto depende del datum con los que ellos levantaron y con el que procesamos nosotros. Tenemos una diferencia de 24 centímetros nada más en altitud, pero bueno, ya cuando hagamos el siguiente levantamiento podremos verificar estos desplazamientos si existen. ¿Cuál es el futuro de el proceso de documentación? Que hemos visto 3 líneas muy claras, que es continuar con los procesos de documentación 3D, dando atención como lo venimos haciendo, fortalecer la capacidad técnica del laboratorio y del personal e impulsar las políticas públicas en materias de tecnologías de información y comunicación. Para ello, y en el tema ya de lo que es la divulgación, es la realización de estos planos arquitectónicos que venimos realizando principalmente para apoyar los proyectos de restauración que se realizan a través de la Subdirección de Supervisión de Proyectos y Obras Externas de la misma Coordinación de Monumentos. Y en este año, a partir de que la doctora María Sánchez, la subdirectora de catálogo, hemos implementado que estas planimetrías, que es un acervo ya muy grande porque producimos más de un centenar al año, planos muy precisos y detallados, se puedan integrar al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, que ya se está realizando en lo que es la parte de la Ciudad de México. Gracias. ¿Cómo vamos a fortalecer el laboratorio? Si ya vimos que los financiamientos vienen de terceros para renovar lo que son las tecnologías. Estamos en espera de resultados a través de la Comisión Europea, donde estamos participando 4 países, España, Brasil, México e Italia, y los resultados esperamos obtenerlos a partir de julio, y poder financiar el laboratorio y ya renovar principalmente el escáner láser y hacer la actualización de distintos software con los que trabajamos. En atención al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde es muy clara que dice: el Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y en el mismo sentido, a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que es un área especializada del gobierno, donde emite un acuerdo que se expide lo que es la Estrategia Digital Nacional, que estamos en espera de que sea actualizada, donde dice que hay que impulsar las acciones encaminadas a la adopción de políticas públicas que tecnológicamente son viables y congruentes. Sus objetivos específicos lo señalan y dicen que la política social digital es una garantía del derecho de la información a las tecnologías de la información y la comunicación. Con todo el acervo digital que les he mostrado, bueno, a través del tiempo se han realizado distintas publicaciones digitales, impartimos conferencias principalmente a las comunidades, porque cuando vamos a hacer un levantamiento les llama la atención el despliegue tecnológico. Bueno, compartimos una charla con ellos, qué es lo que hace el instituto en materia de tecnología e información para atender al patrimonio. Distintas publicaciones, en los QRs podrán ver lo que son los resultados en Egipto, en México, la última publicación que realizamos hace 4 o 5 años. Seguimos con la colaboración con las instituciones académicas, impartiendo constantemente lo que son ponencias, como es en la INCRIM, a los alumnos de maestría, en la UNAM, en Ingeniería Topográfica, en la UNESCO hemos participado, en la parte inferior de algunos foros internacionales donde compartimos la experiencia. Y finalmente, lo ya comentó la maestra Teresa Menchelli, es este seminario que hoy nos reunió a esta mesa con un objetivo muy claro, sobre todo dirigido por el doctor Manuel Gándara, que se ha dicho, y por la maestra Tere, es compartir las experiencias donde nos reunimos distintos especialistas en esta materia de qué es lo que estamos haciendo en el instituto y poder compartir nuestras metodologías de trabajo con un objetivo claro: crear un documento que se pueda replicar, porque vemos que en el instituto hay muchas áreas que están haciendo trabajo de documentación. Este documento técnico que se pueda utilizar para crear productos digitales como lo que acabamos de ver con el doctor José Luis Punzo, y facilite la labor del instituto en materia de temas de divulgación. Para terminar, quiero citar y llevar a una reflexión, sobre todo lo que es este escritor y sobre todo un fanático de lo que es la filosofía, que es Friedman Tilden, que se le conoce como el padre de la interpretación del patrimonio, donde publica su libro, que es la interpretación de nuestro patrimonio, bajo 6 principios, donde él especifica cómo tenemos que hacer público este patrimonio y cómo darle la interpretación correcta. Y esto es parte de lo que el doctor Gándara, a partir de estas, pues compartiendo experiencias, nos ha enseñado, y poder leer a este autor y terminar con esta reflexión que él dice: solo que se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Friedman Tilden, 1957. Gracias. Pues magnífico cierre. Ya solamente para terminar, en cuanto a las conclusiones de esta mesa, pues quiero
hacerles notar, creo que todos lo vimos a lo largo de todo este encuentro, hemos podido ver abajo de los edificios como si fuéramos un gusanito, hemos podido volar encima de ellos para poder apreciarlos en su totalidad y su majestuosidad. En algunas representaciones digitales hemos podido ser como fantasmas y atravesar sus paredes y ver cómo estaban hechos y constituidos. También gracias a la digitalización de ciertos objetos hemos podido manipularlos y no solamente ver una parte, que es lo que te permite la vitrina en un museo, ¿no? Para concluir, bueno, estas herramientas de representación digital enfocadas a la divulgación, pues son narrativas audiovisuales que te van a permitir la interpretación de un conocimiento muy especializado para públicos que no están tan especializados en estos temas, pero que sin embargo se interesan en ellos. ¿Y cómo se puede lograr hacer que les guste lo que a nosotros nos gusta como especialistas? Pues generar estos vínculos emocionales que pueden inspirar, asombrar y compartir este conocimiento, precisamente como decía mi abuelita, para que veamos el patrimonio cultural como un repositorio de soluciones, de inspiración, de aprendizaje del pasado, de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, y en cuestiones de beneficio colectivo, y también en el rescate de estos valores patrimoniales que también nos van a permitir la inclusión o inclusive aprender de por qué ciertas civilizaciones desaparecieron. Fue un cambio climático, hubo una guerra, se destruyeron unos a los otros, ¿no? Entonces, finalmente, la divulgación va a permitir precisamente abordar al patrimonio cultural como una fuente de conocimiento, de identidad y de orgullo de lo que ha sido capaz de producir la humanidad y heredarla a estas nuevas generaciones. Y como habían mencionado en otra mesa, que también lo retoma mucho el doctor Gándara, somos pocos los especialistas que nos dedicamos precisamente a la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio cultural, por lo cual necesitamos cómplices, y estos cómplices van a ser los grandes públicos y heredarlo a estas generaciones. Por lo tanto, es importante comunicar, seducir y convertir a estos grandes públicos no especializados en apasionados del patrimonio cultural. Muchas gracias y pasamos a las preguntas. Gracias. Tenemos poco menos de 3 minutos para preguntas. Si hubiéramos tenido alguna por aquí, no nos han hecho llegar. De manera que si no hay preguntas, posiblemente sea el hambre, porque el tema sí es muy apasionante. Pues muchas gracias. Procedamos entonces a entregar los reconocimientos a los panelistas de esta mesa. Pues agradecer al doctor Manuel Dueñas, al doctor José Luis Punzo y al maestro Ángel Mora por estas magníficas exposiciones, y ya les haremos llegar de manera física y por correo el reconocimiento a los panelistas virtuales, pero bueno, en representación de ellos, pues le hacemos entrega de su reconocimiento al maestro Ángel Mora. Muchas felicidades. Gracias, Tessy. Gracias. Gracias. No sé si quiera comentar o hacer algo de cierre, si no, procedemos al cierre de la sesión de este maravilloso encuentro y a lo que sería la clausura. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Gracias, Tessy.